Pero muy buenas noches para todos. ¿Cómo están? ¿Descansaron? ¿Pasaron tiempo con sus familias? Me alegra mucho compartir nuevamente con todos ustedes. ¿Cómo nos fue con Efesios? ¿Cuántos recibimos Efesios? Si hay alguno que no esté en la lista, por favor me lo hace saber. Pero sin pensarlo, fue como un abrebocas de lo que vamos a ver esta noche. Qué bendición la palabra de Dios. Escuchamos grabaciones que se hicieron en el 2016 y la palabra sigue siendo diferente, la misma. ¿Sabían que fue Álvaro Mejía quien nos incentivó a grabar las enseñanzas del pastor? Un día le dijo: pastor, lo quiero grabar, y traía un microfonito, no, Alvarito, y empezó a grabarlo. Gracias, Alvarito. Ahora tenemos un backup para renovar el entendimiento y seguir renovando nuestro entendimiento y aprendiendo. Qué bendición. Estuvimos todos en el último servicio. Gloria a Dios, porque fuimos ministrados por el Espíritu Santo. Vamos a continuar renovando juntos nuestro entendimiento. ¿En qué libro estamos renovando nuestra mente en este momento? Lucas. ¿En qué capítulo estamos de Lucas? 16. Y vamos en el versículo 16. Vamos a leerlo todos juntos. ¿Vienen, Daniela, por favor? Algunos están diciendo: Dios mío, voy para el baño porque la pastora ya está por la mitad, por el centro, por atrás. No se preocupen, no se preocupen. Decía también Jesús a los discípulos: Acompáñenla, por favor. Había cierto hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque no puedes ser más mayordomo. Y el mayordomo se dijo a sí mismo: ¿qué haré? Pues mi señor me quita la administración. No tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza mendigar. Ya sé lo que haré, para que cuando se me destituya de la administración, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su señor, dijo al primero: ¿cuánto le debes a mi señor? Y él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu factura, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él respondió: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu factura y escribió 80. El Señor elogió al mayordomo injusto porque había procedido con sagacidad, pues los hijos de este siglo son más sagaces en las relaciones con sus semejantes que los hijos de la luz. Y yo os digo: haceos amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando falten os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Por tanto, si no habéis sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién os confiará las riquezas verdaderas? Y si no habéis sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará al uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Los fariseos, que eran amantes del dinero, oían todas estas cosas y se burlaban de él. Y él les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos ante los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que entre los hombres es de alta estima, abominable es delante de Dios. Y finalmente llegamos al versículo 16 de la Biblia textual, que dice: la ley y los profetas son hasta Juan. Desde entonces la buena noticia del reino de Dios es anunciada, y todo, dígale a su vecino, todo se opone con violencia a él. Hasta aquí hemos visto. El siguiente versículo 17 dice: pero es más fácil es que el cielo y la tierra pasen, que un ápice de la ley deje de cumplirse. Y en la Biblia textual dice:
pero es más fácil que el cielo y la tierra desaparezcan que caiga un trazo de la letra de la ley. Para entender con claridad este pasaje, vamos a ir a Mateo 5, 17, 18. No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que ¿qué? Toda se haya cumplido o toda se cumpla. El Señor Jesús en el pasaje de Mateo despeja cualquier duda que pudieran tener quienes lo escuchaban y deja en claro que Él de ninguna manera estaba aboliendo la ley, antes que la cumplió. Todo lo que Jesús dijo es verdad y nunca pasará, como dice Mateo 24. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Jesús cumplió cada parte de la ley, la obedeció de manera impecable e hizo toda justicia en obediencia. La Biblia textual en Mateo dice, vamos a leer esa, hasta que pase el cielo y la tierra, de ningún modo pasará una yod ni un trazo de letra de la ley hasta que ¿qué? Todo se cumpla. Pastora, ¿cómo así que yod? Iglesia, por eso leemos varias versiones. Haciendo esto nos estamos enriqueciendo en la palabra. La letra yod es la letra más pequeña, nosotros diríamos alfabeto, pero allá dicen alefato en el hebreo. Entonces, con la aseveración que hizo Jesús al decir que ni una yod, ni un trazo de la ley pasaría hasta que todo se cumpliera, enseñó que Él, que es el Cristo, vino a cumplir hasta el trazo más diminuto de la ley en su vida terrenal y ministerio, con su muerte y además la resurrección eterna. Alfabeto, les doy esta nota en el griego, pero alefato en el hebreo. Esto es hermoso, es decir, que hasta lo más pequeñito lo cumplió. Y esto no es todo. Además de haber cumplido la ley a cabalidad, estableció un nuevo y mejor ¿qué? Pacto, como dice Hebreos 8. Pero ahora Él ha obtenido un ministerio ¿qué? Tanto mejor, por cuanto es también el mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Entonces, Jesús cumplió el viejo pacto por completo y además estableció un nuevo pacto, el cual ya estaba incluido en el plan eterno y perfecto de Dios. Entonces vamos a leer de corrido los versículos 16 y 17 del capítulo 16 de Lucas. La ley y los profetas son hasta Juan. Desde entonces la buena noticia del reino de Dios es anunciada y todo se opone con violencia a él. Pero es más fácil que el cielo y la tierra desaparezcan que caiga un trazo de la letra de la ley. Aquí podemos ver que así todo se oponga con violencia al reino de Dios que es anunciado ¿en quién? En Jesucristo. Es evidente que toda la escritura se hace vida en Jesús. La ley da razón indiscutible de la verdad universal de que Jesús es el Cristo hecho carne y que en Él, como observamos hace algunos viernes, todas, dígale al vecino, todas las promesas son cumplidas. Prácticamente les está diciendo a los fariseos que por más que ellos se opongan al reino de Dios, la ley lo avala por completo. Les está diciendo, ustedes se oponen a mí, pero yo soy el Cristo y la ley testifica a mi favor.
Dice Juan 5:39, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan ¿qué? Testimonio de mí. Por más que los fariseos se opusieran, toda la ley evidenciaba la naturaleza divina de Jesús y que la ley era consumada en él. No se puede tapar el sol con un dedo. Jesús es el camino, la verdad y ¿qué más? Y la vida. Y nadie va al Padre sino por Él. No es que sea un camino, Él es el camino. No es que sea una verdad, Él es la verdad. Y no es que es una vida, no, Él es la vida. El versículo 18 sigue y dice: todo el que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio, y el que se casa con la que está divorciada del marido comete adulterio. Es un cambio de tema que algunos podrían considerar brusco. Vino a cumplir la ley, todo, está hablando de la oposición que había antes y de pronto acaba en este tema. Pero en realidad este cambio tiene mucho sentido. Vamos a entrar en un tema controversial, porque el divorcio es controversial para algunos. Pero como siempre, vamos a dejar que las Escrituras nos enseñen y vamos a abordar este tema de dos maneras. ¿Cómo le habla el Señor Jesús a los fariseos acerca del divorcio? Y segundo, ¿cómo aplica este tema para nosotros? Porque sé que genera dudas y no está de más que lo hablemos. Empecemos. ¿Cómo le habla el Señor Jesús a los fariseos? Porque a los fariseos tenemos que entrar que en este capítulo, en el versículo 14 dice: los fariseos que eran amantes del dinero oían que todas estas cosas y se burlaban de él. Y él les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos ante los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que entre los hombres es de alta estima, abominable es delante de Dios. Y en la Biblia textual vamos a leer el versículo 16, porque estamos viendo por qué está hablando de esto. La ley y los profetas son hasta Juan. Desde entonces la buena noticia del reino de Dios es anunciada y todo se opone con violencia a él. Y sigue el versículo 17, pero es más fácil es que el cielo y la tierra pasen, que un ápice de la ley deje de cumplirse. Y empata: todo el que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio, y el que se casa con la que está divorciada del marido comete adulterio. Les estaba hablando a los fariseos, dígale a su vecino, hablando. Tengamos en cuenta que no solo les está hablando del tema del divorcio, por eso recapitulamos. El Señor Jesús bombardeó las conductas de las personas que pertenecían a esta secta y que se sentían aparentemente puros en su trato duro al cuerpo, pero por dentro estaban impuros. Les habló de varias cositas. Esto es muy contundente. Que eran amantes del dinero, avaros y que servían al dinero y no a Dios. Que vivían de apariencias porque querían justificarse delante de los hombres y no ser justos ante Dios. Que para lo que ellos era de gran estima, de alta estima, para Dios era ¿qué? Abominable. ¿Conoce gente así que quiere vivir de apariencias? Y por último les dice que no habían entendido ni la ley ni a los profetas, porque no habían comprendido que Él, es decir, Jesús, es ¿quién? El Cristo. Él estaba hablando de temas muy álgidos a los fariseos. ¿O a usted no le parece muy complicado que le digan en su cara avaro? Dígale al vecino que le digan. Uno creía que ya con esto él va a terminar, pero no. Ahora les va a soltar otra perla, y es que estaban incumpliendo la voluntad de Dios al divorciarse.
Miren, los fariseos alardeaban de saber mucho de la ley y de que la cumplían a cabalidad. Pero el Señor Jesús les viene a decir que todo mal, así no era. Moraleja, no te pongas de tú a tú con el Señor Jesús, porque uno puede ir por lana y quedar, ¿qué? Trasquilado. Jesús estaba exponiendo por completo cómo vivían los fariseos. ¿Y cómo vivían los fariseos? Vamos a Mateo 19. Y se acercaron a él algunos fariseos para probarle. Miren, pues leamos con mucho entendimiento para probarle, diciendo: ¿es lícito a un hombre divorciarse de su mujer? ¿Por qué? Por cualquier motivo. Y respondiendo Jesús dijo: ¿no habéis leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y añadió: por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán, ¿qué? Una sola carne. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Ellos le dijeron: entonces, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió divorciaros de vuestras mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Y yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se case con otra, comete. Tenga presente que la pregunta de los fariseos fue muy sagaz. ¿Es lícito a un hombre divorciarse de su mujer? ¿Por qué? Cualquier motivo. Revelando en su pregunta el desorden con el que ellos manejaban el tema del divorcio. En el comentario Beacon dice algo interesante que yo quiero leerles. Note cómo los fariseos dicen a Jesús que Moisés mandó dar carta de divorcio, justificando sus acciones detrás de un supuesto mandato. Sin embargo, esto era una excusa de ellos que el Señor desmiente al corregir a los fariseos utilizando la palabra permitió en lugar de mandó. Es decir, Moisés permitió dar carta de divorcio, él no mandó dar carta de divorcio. Y además lo permitió, ¿por qué? Por la dureza del corazón de los hombres que se hacían ciegos ¿a qué? A la voluntad de Dios. También el comentario bíblico Beacon expone que algunas escuelas del judaísmo se volvieron laxas, es decir, permisivas con el divorcio, al punto de que un hombre podía despedir a su mujer si encontraba otra mujer más atractiva. Iglesia, ¿esto hace cuántos años pasó? Y vea, seguimos en las mismas. Además, lo llevaron hasta el punto de que si una esposa cocinaba mal para su marido, también podía repudiarla. No. Jesús rechazaba de manera contundente esta conducta y el desprecio de estas personas de la intención buena, agradable y perfecta de Dios con respecto al matrimonio, de que un hombre y una mujer se unieran para ser uno solo. Ellos hicieron la pregunta acerca del divorcio con la intención de probar a Jesús, todo el tiempo lo hacían y terminaron ellos siendo probados en sus acciones, diciendo amar a Dios y creyéndose más de lo que eran ante Dios, porque creían seguir sus mandamientos al pie de la letra, menospreciaban sus mandatos y terminaban viviendo en desobediencia. Eran profundamente legalistas en todo. Recuerdan que en los días de reposo, que si sanaba un enfermo, que si echaba fuera un demonio, que si se lavaban las manos, todo era un problema. Recoger espigas el día de reposo, pero eran tranquilos y permisivos cuando les convenía. Por ejemplo, con el divorcio. Eran comprensivos según sus intereses y concupiscencias, pero duros con otros.
y ligeros con ellos mismos. ¿Qué dice Mateo 23? Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren ¿qué? Moverlas. La concesión que Moisés había hecho con ellos fue por la dureza de los corazones, pero esto lo habían transformado en un circo. ¿Cómo se aplica para nosotros la enseñanza de Jesús a los fariseos? La verdad, iglesia, me alegró mucho que el Señor me concediera hablar de esto, porque para mi tristeza encuentro que muchas personas ahora desechan a sus esposos o esposas por detalles tan triviales como las excusas que usaban algunos judíos. La institución del matrimonio es tan preciada que no encontrando algo más maravilloso para hacer la similitud de la relación de Cristo con la iglesia, el Espíritu Santo la asemeja a la relación del marido con su mujer. Y eso lo debemos tener claro si escuchamos Efesios, porque fue un abrebocas para todo este tema. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo el mismo el Salvador del cuerpo. Es tan valioso el regalo que Dios dio en el matrimonio que me duele ver personas renunciando a su esposa o a su esposa porque ronca, porque es desordenado, porque no ayuda en la casa, no come bien, no hace ejercicio como yo, se engordó. Mire esa familia que tiene, todos los motivos y excusas habidos y por haber. Están obviando los lenguajes del amor. ¿Recuerdan que esos lenguajes los vimos alguna vez? Antecitos. Actos de servicio, tiempos de calidad, palabras de afirmación, regalos, contacto físico. Cuando una persona identifica el lenguaje del amor en que el otro puede amarlo, créame, se da una mejor vida. Deja de sufrir porque no hace tal o cual cosa y sí se da el reconocimiento por lo que sí es, o amoroso, o detallista, o servicial. Ay, pastora, es que mi marido y mi mujer no hacen nada de eso. Es más, no tienen ningún lenguaje del amor. Iglesia, ustedes conocieron a sus esposos o esposas así. No pretendan que por el cambiar el estado civil de solteros a casados, eso va a ser pues así, de la noche a la mañana. Y además, si no está la presencia del Espíritu Santo, que es el único que se puede meter en una relación de pareja. Mi hija Sara dice que el único que está donde no quiere estar es el preso. Hay gente que actúa como si el marido o la mujer lo hubieran secuestrado para casarse. Como si le hubieran puesto una pistola a él o a ella para obligarlo a dar este paso. ¿Algunos le pusieron la pistola? Iglesia, creo que a ninguno de nosotros nos obligaron a contraer matrimonio. Ustedes no saben los cálculos mentales que tengo que hacer cuando un hombre me dice que está cansado de su esposa, a la que él mismo le pidió matrimonio, o las esposas quejándose del marido a las que ellas le dieron el sí, a no ser que fuera al revés, que usted sí lo hubiera obligado a casarse con usted. Con más razón no puede quejarse. Y también quieren que su esposo o su esposa cambie a las malas o a los trancazos. Además hay últimamente un tema que dice, sin contar personas que deciden cambiar, dicen de la noche a la mañana que quieren vivir como solteros y tener nuevas experiencias de vida, dice que porque no las agotaron antes. Eso se escucha demasiado, tremendo. Dígale al que está a su lado, tremendo. Consejo para los que se van a casar. Si usted lo conoció bravo o brava, ya sabe.
Si lo conoció sin lavar platos o la conoció sin lavar platos, ya sabe. No pretenda que esto va a cambiar porque tenga un estado civil diferente. Eso que dicen yo lo cambio en el camino, no, eso no pasa, y menos si uno no tiene al Espíritu Santo, que es el que le va guiando el camino. Y puedo hablar de una experiencia que tuve 35 años de matrimonio. Mis amados, el matrimonio es una bendición, un estado ideal y es un estado honroso. En algún momento les doy una charlita sobre eso, pero créanme que es una gran bendición, porque dice que es mejor andar dos que uno, porque cuando el uno falta o el otro cae, el otro ¿qué? Lo levanta. Y además, si escuchamos nuevamente Efesios, el matrimonio no es para realizar, ay, yo me voy a realizar. Para que el otro me llene y me haga feliz y nos absorbamos el uno al otro en una dependencia que no es sana. No, Señor, usted tiene que llegar ahí realizado en Cristo Jesús, porque el otro no lo va a realizar. El matrimonio para los nacidos de nuevo es para dos personas realizadas en Cristo Jesús, que se acompañan a crecer juntos hasta alcanzar la estatura de la plenitud ¿de quién? De Cristo, y apoyarse en su caminar. Y además duele ver ahora cómo las personas denigran del matrimonio. Esas expresiones que todo lo vuelven como un chiste de mal gusto. Mi mujer me gobierna, ahí viene la fiera. Mi marido es tan cansón. Expresiones despectivas de su esposa o de su esposo. Cuando estas expresiones vienen del mundo, pues no me sorprenden, porque ellos viven conforme a la carne. Pero viniendo de ustedes, nacidos de nuevo, que usan términos denigrantes a la relación que se asemeja de Cristo con la iglesia, me parece que eso no tiene presentación. Esto deja mucho que desear, porque usted se está refiriendo a un siervo o a una sierva de Dios, no a cualquier persona. Si quiere que las cosas cambien en su matrimonio, empiece mejorando usted, dando ejemplo, orando por su pareja. No sé cuántos oran por su esposa o su esposa, porque dice, no, como ya lo tengo ahí, ya. No, señora, ahí es cuando tiene que orar y doblar la rodilla por él o por ella. Dialogando con respeto, cosa que, no sé, pongo en duda en muchas parejas. Y hablando como con un coheredero o coheredera de la gracia de Dios. Ahora, no se me asusten. Habrá quien piense con el tema del divorcio. Pastora, me he divorciado 4 veces. Eso pasa. Y conocí al Señor en el 5º matrimonio. Tengo que dejar a esta esposa e irme a reconciliar con la primera. Créanme, esto que les estoy diciendo ha pasado, no en esta congregación, pero en otras congregaciones. Pastora, el marido mío me dejó y se divorció de mí, está casado y tiene 2 hijos. Tengo que ir a buscarlo, reconciliarme con él y además criarle los hijos. No, dígale al vecino, no iglesia. Pero díganlo con entendimiento, no iglesia. No vaya a desbaratar lo que tiene ahora que conoció a Dios, por Dios. Por eso me gusta una multitud de testigos para que no digan la pastora dijo. Permanezcan en las relaciones que tienen ahora establecidas por Dios, en el Señor. Pero no juegue con Dios. La libertad que Él nos da no es de ninguna manera excusa para el libertinaje y el desorden. Eso sí no lo avala el Señor. Dios es muy brusco y juega muy brusco. No podemos andar como los fariseos están pillándole al marido o a la mujer carta de divorcio por cualquier excusa o pretexto que se nos ocurra. Saben, cuando les decía ahorita que quisiera darles una charla sobre eso, es que ya el nivel de tolerancia se acabó, el respeto se acabó, ya no el trato. Además que usted cuando
quiero hacer esta anotación. Cuando estaban novios, mi amor, mi tesoro, mi corazón, no, eso se desvivía en palabras. Y ahora, el nombre, a mí me parece eso tan triste, de verdad, porque yo nunca en 35 años le dije a mi esposo por el nombre, nunca, siempre me refería a él tesoro, tesoro, y pueden de eso testificar aquí. Y me impresiona, además que usted la llamaba todos los días, a toda hora, ¿cómo estás? Y ya pagó las cuentas. Pero eso no pasa aquí. Muy bien, ahora vamos a abordar el tema desde el segundo punto. Por eso les digo que más adelantico va a preparar una charlita. ¿Cómo se aplica este tema del divorcio para nosotros? Antes de hablar de esto, los que están casados piensen en su relación. Los que están solteros, que son bastantes, aprendan y tomen decisiones sabias si es necesario. Pero por favor, no reciban este mensaje buscando arreglar la vida de nadie. De nadie, no piense, ay, no. Nadie sabe las goteras de la casa de nadie. Repítale al vecino, nadie sabe las goteras de la casa de nadie. Solo quien está dentro de la casa sabe cómo es eso allá. Y tampoco nos dejemos llevar por impresiones. Nosotros vemos una parte de la historia, pero no sabemos la totalidad de la existencia. No empiece a pensar, ve, tal que se divorció o está pensando en divorciarse, o ve, tal que como que va a calentar sofá toda la vida y no se va a casar. Ahora sí, vamos a entrar en materia. 1 Corintios 7, del 1 al 28. Daniela. Acompáñenla, por favor. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno es para el hombre no tocar mujer. No obstante, por razón de las inmoralidades, que cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Que el marido cumpla su deber para con su mujer e igualmente la mujer lo cumpla con el marido. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo sino el marido. Y asimismo, el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os privéis el uno del otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo, para dedicaros a la oración. Volved después a juntaros a fin de que Satanás no os tiente por causa de vuestra falta de dominio propio. Mas esto digo por vía de concesión, no como una orden. Sin embargo, yo desearía que todos los hombres fueran como yo. No obstante, cada cual ha recibido de Dios su propio don, uno de una manera y otro de otra. A los solteros y a las viudas digo que es bueno para ellos si se quedan como yo, pero si carecen del dominio propio, cásense, que mejor es casarse que quemarse. A los casados instruyo, no yo, sino el Señor, que la mujer no debe dejar al marido, pero si lo deja, quédese sin casar, o de lo contrario, que se reconcilie con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Pero a los demás digo yo, no el Señor, que si un hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y la mujer cuyo marido no es creyente y él consiente en vivir con ella, no abandone a su marido. Porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer, y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. De otra manera vuestros hijos serían inmundos, mas ahora son santos. Sin embargo, si el que no es creyente se separa, que se separe. En tales casos, el hombre, el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios nos ha llamado para vivir en paz. Pues ¿cómo sabes tu mujer si salvarás a tu marido? ¿O cómo sabes tu marido si salvarás a tu mujer? Fuera de esto, según el Señor ha asignado a cada uno, según Dios llamó a cada cual, así ande. Y esto ordeno en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno ya circuncidado? Quédese circuncidado. ¿Fue llamado alguno estando incircuncidado? No se circuncide. La circuncisión nada es, y nada es la incircuncisión, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno permanezca en la condición en que fue llamado. ¿Fuiste llamado siendo esclavo?
no te preocupes, aunque si puedes obtener tu libertad, prefiérelo. Porque el que fue llamado por el Señor siendo esclavo, liberto es del Señor. De la misma manera, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Dios, es de Cristo. Comprados fuisteis por precio, no os hagáis esclavos de los hombres. Hermanos, cada uno permanezca con Dios en la condición en que fue llamado. En cuanto a las doncellas, no tengo mandamiento del Señor, pero doy mi opinión como el que, habiendo recibido la misericordia del Señor, es digno de confianza. Creo, pues, que esto es bueno en vista de la presente aflicción, es decir, que es bueno que el hombre se quede como está. ¿Estás unido a mujer? No procures separarte. ¿Estás libre de mujer? No busques mujer. Pero si te casas, no has pecado. Y si una doncella se casa, no ha pecado. Sin embargo, ellos tendrán problemas en esta vida y yo os los quiero evitar. Dígale al vecino, ay, ay, ay. Esto es para nacidos de nuevo. No para el vecino, para el tío, el primo, que no es creyente. Dígale a su vecino, nacidos de nuevo. Ya sabemos que hay 3 tipos de personas: los nacidos bajo pecado, nacimos de nuestros padres y bajo pecado; los nacidos de nuevo, que nos renuevan la mente; y los nacidos de nuevo, que renovamos nuestra mente y que damos buen uso a la vida en Cristo. Para los que no han nacido de nuevo, esto no es para ustedes. Pueden tomarlo como algo meramente informativo. Insisto en esto, para nacidos de nuevo, porque no quiero que vaya a decirle de pronto por allá a su mamá no creyente que ya no puede estar casada con su padrastro porque la pastora dijo esto. Eso pasa. El nacido de nuevo sabe que su cuerpo es templo ¿de qué? Del Espíritu Santo, y por esto honra a Dios con todo lo que es, con todo lo que tiene, con todo lo que hace, con todo lo que piensa. No piensa que puede hacer lo que desea, sino que sabe lo que le agrada. ¿A quién? A Dios, y vive para agradarlo a Él. Los hijos de Dios hemos encontrado plenitud completa en el Señor. Por esto no vemos el matrimonio como el medio para realizarnos como personas, porque ya estamos realizados ¿en quién? En Cristo. Entonces representamos a Dios en todo, en la condición que estemos, seamos solteros, por eso leímos ese texto tan largo, o casados, independientemente, o viudos o viudas, independientemente de la edad que tengamos. Esto no es para personas que aunque vengan al templo no son nacidas de nuevo, que aunque tengan papás creyentes o hijos creyentes no son nacidos de nuevo, porque hay muchas personas en los templos que no son cristianos, así se congreguen cada 8 días. El hecho de que estemos rodeados de creyentes no necesariamente implica que seamos creyentes. Si una persona duerme en un garaje, ¿es un carro? No. Solo somos nacidos de nuevo cuando tenemos un encuentro personal con Cristo Jesús. Luego, estas instrucciones son únicamente posibles de cumplir y de entender para creyentes verdaderos. A los nacidos de nuevo solteros se les instruye en este pasaje que les conviene seguir solteros para buscar más a Dios, como Pablo. No que no se casen para estar viviendo en libertinaje, sino que se hagan eunucos para el reino. Estamos desarrollando todo el texto que leímos, es decir, que teniendo el don de Dios del dominio propio para contenerse, se dediquen de lleno a las cosas del Señor. Pero a los solteros que no tienen ese don, les indica que es mejor casarse que quemarse, honrando a Dios con su relación de matrimonio. Pero que de verdad se casen, porque hay gente que ni se casa, se quema, siguen viviendo en fornicación y así evitando ser testimonio para otros, honrando a Dios al casarse.
También hay gente que tiene relaciones sexuales con una única persona. Si escucharon al pastor, estoy refrendando lo que el pastor les dijo en Efesios. Como dijo mi esposo, están fornicando fielmente el uno con el otro, con la otra. Parece que están en el limbo y sabemos que el limbo no existe. Al seguir de esta forma, sin comprometerse de Dios, delante de Dios, no lo honran. A los que están fornicando entre la una y el otro fielmente, en esta carta se le dice que se casen y se organicen, que arreglen ese contubernio y que si no se van a casar, que corten esa relación, porque ¿cuál es la finalidad de una relación como esa en la que se dan gusto ellos sin honrar a Dios con su relación? Le leí el texto, mis amados, no me estén aquí echando bala varios, no. A las mujeres y a los hombres nacidos de nuevo, que se casaron siendo ya ambos hijos de Dios, o se casaron antes de conocer a Dios, pero ambos son nacidos de nuevo, en crecimiento con Cristo, les dice varias cosas. Ahí lo leímos. Que no se nieguen el uno al otro. También aprovecho pues para decirles ese temita, porque parece que ya muchos viven como hermanitos. Lo he escuchado, no me lo estoy inventando. No, es que ya no me... Miren, la relación matrimonial está fundamentada como en una mesita. Y esas paticas de esa mesita es la parte íntima. Si ustedes se niegan, si cortan los servicios, cualquiera los reconecta en cualquier momentico, la reconecta. Eso dicen por ahí que van y le hacen la reconexión ilegal. Y después no diga, no, pero es que no, yo me negaba a mi esposo o a mi esposa. Eso no debe pasar, eso no es de Dios. Créanme, de un momento a otro, ya les dije, si usted le corta los servicios a su marido o a su mujer, otro lo reconecta. Ay, no den cabida al enemigo. Si no tienen relaciones, debe ser por mutuo acuerdo, no por mucho tiempo. ¿Para dedicarse a qué? A la oración. Y rapidito, dice, volver a estar juntos. Esta es la vía de concesión que da el apóstol Pablo, quien lleno del Espíritu Santo escribió esta carta para ayudar a la iglesia de Corinto y a todos nosotros que ahora la estamos leyendo. 2. Además, el Espíritu Santo por medio de Pablo les dice a los hijos de Dios que no dejen al marido ni a la mujer nacida de nuevo y que si quieren dejarlo o dejarla, se queden solos y que si no quieren estar solos porque se queman, que se reconcilien. Recuerde que esto es para las parejas en las cuales las dos personas son nacidas. ¿Eres nacido de nuevo? Después les habla a los hombres y a las mujeres nacidos y nacidas de nuevo que resultan estar casados con un no creyente, con un incrédulo, y les dice que no dejen a esa persona si consienten vivir con quién, con ellos, pero si el no creyente no quiere vivir con ellos, que lo dejen. En este caso, no tiene ninguna obligación porque a paz nos llamó el Señor. Esto también aplica para las parejas que van juntas a los templos cristianos, pero una es creyente y el otro no. Hay mucha gente que viene con un marido o una mujer incrédula que dicen ser creyentes y no lo son. Ay, Dios, vale la pena hacer la salvedad de que todo esto se dice refiriéndose a relaciones sanas, no a esas relaciones en donde el marido le pega a la mujer o viceversa. No estamos hablando de esas relaciones en donde hay algún tipo de maltrato y en donde está en riesgo su integridad personal. Dice el versículo 24, hermanos, cada uno permanezca con Dios en la condición en que fue llamado. Cada quien sabe la condición en la que llegó a los pies del Señor. Si la persona que lo dejó o la dejó era incrédulo,
si tiene dominio propio para permanecer solo o sola, o si tiene que casarse porque se está quemando. Todo eso lo sabe usted y lo sabe el Señor. Si queremos ahondar más en este tema, puede ir a las grabaciones de Corintios 7 en el canal de YouTube para que enriquezcamos este tema. Iglesia, este tema lo debemos tener muy claro. Si alguno está pensando, yo no necesito eso que hablaron hoy, recuerde que el Evangelio es para compartirlo y debemos saber todo esto, porque si una persona que está conociendo al Señor le pregunta a usted, usted debe saber cómo responderle según la palabra, no según lo que usted quiera o piense, porque ese es nuestro manual de instrucciones. Pastora, no me gusta ese tema. Yo escribí la Biblia, no mis amigos. Son datos que nos dejó el Espíritu Santo y yo solo cumplo con darlos. Vamos a estar sobre nuestros pies. Padre amado, Dios de la gloria, qué maravilloso es, Señor, entregar tu palabra. Gracias, Señor, porque tú dispones la mente y el corazón de cada uno de los que estamos en este lugar, Señor, para que esa palabra haga rema en el corazón de todos y de cada uno, Señor. Que nosotros no seamos esquivos a leer tu palabra en algún texto porque no me gusta, sino que dejemos que esa palabra nos lea, nos instruya, nos guíe, nos muestre el camino por donde debemos andar. Porque, Señor, sabemos que estamos hoy, mañana no sabemos, y que no nos coja de pronto esa eternidad mal parqueados, simplemente desobedeciéndote, Señor. Que nosotros podamos obedecerte en todo, no en lo que me gusta, no, y dejar para un ladito despuesito aquello que no estoy tan de acuerdo, que no me parece. Te doy gracias, Señor, por esta manada pequeña, Señor, que a ti te ha placido entregaros el reino. Gracias, Señor, por tu palabra que es viva y eficaz. Gracias, Señor, porque tú nos instruyes. Tu Espíritu Santo, hoy, de una manera muy especial, te pido que tomes a todos y a cada uno, Señor, y nos instruyas, nos guíes y nos muestres el camino por donde tú deseas que estemos andando. Los envío en bendición en el nombre de Jesús. Amén.